2 que se acaba el año. Andan muy ¿No? ocupados. Así que pienso que muy, 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 muy bien. A ver, y Guandilia estuvo también en una conferencia, sí, por la televisión y todo. Muy bien, muy, muy interesante. La visión indígena de mujer está pesando, está, no pesando, sino está ocupando su, me parece, y es un tema sin querer, ¿no? Sí, sobre todo ya ves que hemos analizado, profesor Sapi, que este filósofo francés llamado Jean Derrida, que es el creador, ya ves que le hemos comentado de la palabra deconstrucción, ¿no? Actualmente se quiere deconstruir el lenguaje. Ya la Real Academia Española ya se opuso a ese tipo de cambios de letras, ¿no? De Ah, vocales, ¿no? Se quiere sí, sí, sí. deconstruir el lenguaje en primera, luego se quiere deconstruir al ser humano. Ahora que no sea mujer, ahora que sea un ente distinto, ¿no? X. Y también lo que veo y observo es que se quiere deconstruir la historia. No, aquí en México está Exacto. pasando, ¿no? Se quiere tirar todo, como si el siglo XXI quisiera inventar todo a partir de su siglo. Ya vendrá el siglo XXII, profesor Sapi, y nosotros haremos historia, ¿no? Alguien va a escribir sobre el siglo XXI y lo extraño que fue en quitar todo lo que ha pasado. Inclusive, hace poco le estaba diciendo a mi esposa que vamos a comprar, tenemos libros de historia de México, de Juan Brom, un catedrático de la UNAM, fantástico libro, Villalpando Nava también, y le dije, vamos a comprar otro libro de historia de México porque no te extrañe que quieran cambiar la historia por escrito, no manipular. Entonces, yo creo que ese tema que abordaste en este conversatorio fue es eso, nosotros somos el presente, pero somos la combinación de lo que hemos hecho, ¿no? Esa el tema que tocaste en esta escuela, prácticamente son ideas, son ideologías que ya están establecidas a través del ámbito educativo, ¿no, profesor Sapi? No, definitivamente, Johnson. Ahora, claro, que por madurez, igual también por las lecturas, uno se da cuenta que hoy por hoy ya no es necesario convencer a los otros, ¿no? O sea, ahí están los politiqueros, hacer creer, eh, ahí están, para eso están los evangélicos o pastores, curas. Yo creo que nuestro papel más bien está para apoyar a reflexionar, aportar para pensar y encima yo siendo, por ejemplo, estaba leyendo una cosa rarísima, rarísima y por YouTube me quedé entre pausa. Dice que han descubierto hace un par de 2, 3, 4 años, descubrieron una huella que tiene más de 25.000 años en Nuevo México, yo creo, arqueólogos mexicanos y norteamericanos. Eh, si es así, o sea, imagínate si se confirma o se dice que ya hace 20, quiere decir toda la teoría que nosotros nos han enseñado, de la salida del ser humano por África, los primeros habitantes, que hubo la teoría de la migración de por el estrecho de Bering y el otro, se va, no existe. Y eso es como quitar la cabeza y poner otro, y eso no va a ser fácil. Imagínate el machismo, ese pensamiento que los indígenas tienen que pertenecer porque es medieval, porque como que no existe otro mundo que otro, pues como que todo el mundo tiene que pensar igual, me parece absurdo a esa altura de la vida, ¿no? Estamos bien que hayamos una similitudes, cosas, por ejemplo, yo no sé si le comenté la semana pasada, un maestro, uno de los mejores historiadores que tenemos nosotros, que es positivista el señor, ya tiene sus 70, 80 años, pero tiene una mentalidad, me parece. Él decía en una conferencia, porque estamos supuestamente celebrando el bicentenario, no sé qué, hablando de construcción, el gobierno metió la pata, pero sacó a tiempo porque muchos historiadores dijeron, no, 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 centenario no es de un país, pues Panamá es república apenas en 1903. Si tú quieres celebrar el bicentenario de la independencia de Panamá con España, no era Panamá, era provincia todavía porque pertenecía a la Gran Colombia y de Perú. O sea, pero bueno, sacaron, pero quedaron con la palabra bicentenario y dicen, agregaron, y quitaron de república, agregaron bicentenario, separación con España. Bueno, ese de construcción me gustó la idea de eso. Entonces me parece ahora esa, entonces decía el maestro historiador, está comprobado científicamente por genetistas panameños, todos tenemos 40% sangre indígena aquí en Panamá,
tenemos 35 casi por ciento de sangre negra de la cultura africana y otro 35 más, no sé qué, tenemos sangre europea, blanca. Así que yo me quedé pensando, wow, imagínate decir yo a un viejito que en la casa, en la isla, tenemos todavía, que nos urge entrevistar, hablar, seguir hablando con él, para mí es uno de los últimos cunas que tomó directamente con la Universidad desde Cunayala, con los grandes líderes de 1925. Y es de la isla de Guandili, maestro Alberto Vázquez. Imagínate que él es tomando como relajo la palabra, es un talibán cuna el señor, y yo le diga que tiene adentro sangre negra, sangre europea, ¡ay no! Y me fusila ahí mismo, ¡pau! Te va carajo hablando. O sea, yo debo aceptar, pero no me deja de ser que soy un cuna con toda mi formación, ¿no? Eso está interesante para nosotros acá. Sí, totalmente el aspecto genealógico, ¿no? De dónde venimos. No. Fíjese que había una palabra a partir del siglo XIII, siglo XIV, en Inglaterra surgió un grupo sectario llamado los cátaros. Cátaro significa en griego sangre pura, ¿no? Ah, es que eres cátaro. Cátaro No, con C o con K, maestro. con C, cátaros. eh, significaban sangre pura, entre comillas, y de ahí viene esa ideología también del nazismo, que venían ellos de la Atlántida, Nunca que la había escuchado. Atlántida, sí, la Atlántida fue supuestamente un grupo muy superior tecnológicamente, pero nada más lo sabemos en un diálogo platónico. Los filósofos lo hemos leído, aparece nada más en el diálogo. Entonces los cátaros decían que era sangre pura. Esa es tontería. Nadie es sangre pura actualmente. Somos una mezcla, somos el presente, ¿no? Eso es tontería, eso de decir que hay una resistencia de los pueblos que andan ahí Ajá. abajo, el colonialismo. Vivimos de ello, ¿no? Hace poco que Obrador, este presidente de México, envió por ahí una carta a España y España le contestó, bueno, y por ahí hubo un conversatorio de decir, bueno, para empezar, tu apellido, Obrador, es de Santander, es de una colonia española, entonces no me vengas que busques. Es decir, ya está la lengua, está la raza, está la piel. Ahora, qué Ajá. hay que hacer? Hay que construir de todo ese edificio occidental que se ha hecho. Querer destruir todo, querer deconstruir todo, va a ocasionar una pérdida de identidad en este presente. Vea, los jóvenes no conocen mucho la historia, deben de conocerla, porque precisamente a través de la historia nosotros somos parte de esa connotación del presente, ¿no? Sin duda, es decir, no somos cátaros, somos una mezcla de este presente, de esta construcción. Y precisamente así es, profesor Sapi. Yo creo que por eso el docente está ahí, lo has dicho bien, un docente no está para convencer, no está precisamente para adoctrinar, pero sin duda lo que sí debe de hacer es generar un pensamiento reflexivo en los jóvenes para que ellos mismos generen su propio connotación racional, decir, bueno, esto es verdad y esto no. ¿O por qué una estatua de un Cristóbal Colón? ¿Por qué la estatua de Hernán Cortés aquí? Quémelo, espérame, es historia. Ya sé que fue cruel, por ejemplo, aquí en México fue cruel la conquista, pero los aztecas no eran tampoco unos santos, mataban muchas personas en los sacrificios humanos. Si usted lee las crónicas de historia de México, se dan cuenta que las pirámides hasta daba asco acercarse porque al otro día pestaba sangre, había muchos muertos y mataban hasta 10,000, 20,000 personas, a hacer los rituales. Entonces, ¿qué significa esto? Que antes de la llegada de los españoles ya había monarquía aquí, los aztecas, ¿no? Entonces, no eran unos santos. Por lo tanto, eso es importante no perder de vista, profesor Sapi Guanili. Eh, eso es el presente, eso es totalmente lo que estamos revisando, profesor Sapi. No, muy bien, muy bien. A eso lo agrego, además de no creer, además de no ser un simple vencedor, agrego la palabra, yo retomando de nosotros y la lectura de Sabater que nos recomendó, no soy instructor de danza. Se ha agregado tres cosas, ¿no? Yo no soy, no voy a convencer a nadie porque ahí está, para eso están los politiqueros, ni siquiera los políticos, sino politiqueros, porque la política es una cosa, una actividad noble. Y después está lo que yo le he dicho a los muchachos, tampoco soy para hacer creer, ¿no? Tampoco.
Yo soy instructor. Lo que sí nosotros somos académicos, pedagogos, que hacemos reflexionar, ¿no? Es muy interesante. Yo creo que casualmente todas estas 2 semanas, esta semana más, hemos estado trabajando. Me convence más, por ejemplo, en mi trabajo y el trabajo de Iwandili, lo que debemos hacer, ¿no? Con la conciencia que no somos únicos. A mí hay una idea, los cunas, eh, creo que eso va a surgir como postdoctoral para 5 años. Yo me acuerdo que siempre me decía mi abuelo, y quise escribir, pero como que no me sale. Mi abuelo creo que mejor hablado, como somos oralistas, me decía, hijo, mira bien a tu alrededor. Todo lo que tus ojos alcanza a ver, así mismo está debajo del submundo o existe otro mundo paralelo. Por eso para los cunas nosotros nos decían, trabajen, cada vez que tú trabajes, estás ahorrando en otra tierra, en otro lado. Vas a ser rico allá, ¿no? Entonces, y para mí, ahorita, anteayer, estaba trabajando y me quedé pensando en la globalización. Para mí eso era como uno de los principios incipientes, idea de la conciencia que existen otros, de la globalización. O sea, wow, yo me quedé pensando en esas cosas. Wow, interesante, interesante. Maestro, un hombre que usted dice, el filósofo, es el Derrida. Yo no he leído nada, creo que no hemos leído nada aquí, pero sí hemos escuchado varias veces a él aquí. Él es el famoso francés que le consideran francés argelino, Eh, Derrida. El argelino fue Albert Camus, Albert Camus fue argelino. Él fue el fundador del existencialismo. De hecho, te recomiendo por ahí una novela fantástica que se llama El extranjero, de Albert Camus. El extranjero, eso sí yo lo leí, me encanta Mito de el libro, Sísifo también está, el mito pero el de Sísifo. filósofo que usted dijo, Derrida de construcción, ¿era un francés, Francés, francés? sí, es francés. Ay, ay, Bueno, ay, ay. sin duda tuvo en Argelia, ya ves que Argelia está cerca, muchos inclusive migran a Francia. Eh, y yo Jean Derrida lo he leído, tiene por ahí obras de aspectos éticos, de antropología, estaría muy bien que lo revisen. Yo no estoy de acuerdo con él porque muchos filósofos han contribuido al edificio occidental y otros lo quieren destruir. Entonces, ese es el debate fuerte y sobre todo qué autoridad tenemos nosotros para deconstruir una tradición de más de 2000 años de No, ética, de no, no. moralidad, de lógica, ¿no? No, casualmente, maestro, casualmente nosotros, igual Bill y yo, después de tantos meses, poco a poco queremos hacer, por ejemplo, para otro sábado invité a unos amigos que están casualmente para un conversatorio, el proyecto como crear ese famoso café conversatorio, pero lo vamos a cunatizar un poco. Casualmente de esas cosas quiero hablar porque ellos son los dos, tres jóvenes ahorita científicos sociales como que se están apuntalando eh, ahorita en la actualidad. Por ejemplo, el uno, que es antropólogo, cuna, historiador, estuvo en el top del lunes con el doctor este que comenté, historiador. O sea, es algo que a mí me maravilló, que por lo menos a ese nivel que la cultura, entre comillas, occidental considere top y después llame al maestro es porque ya estamos haciendo un peso importante aquí en Panamá. Y el otro compañero también que es sociólogo, que todavía no ha salido, pero sí se maneja en el ámbito muy entre nosotros, muy importante. Lo invitamos el sábado 23, casualmente para hablar. Tengo que comprar el libro de una vez de Constellation. El sábado 23 habrá clase, no sé, pero en la noche, casualmente para hablar lo que usted acaba de decir. Usted dio en 5 clavos. Ya está el edificio hecho, construido la mentalidad occidental. ¿Para qué vamos a pelear, contrarrestar si ya no han podido? ¿Para qué? Vamos a hacer nosotros. Aunque sea, no importa el material que hagamos nosotros, sea choza, sea lo que sea, pero hagamos nosotros y respetémonos lo que ya está ahí. Totalmente. eh, es importante, lo comentas bien, no perder de vista la cosmología de los pueblos prehispánicos. Esa cosmología siempre de buscar hacia el futuro, ¿no? ¿Se acuerdan que hemos debatido ya anteriormente en antropología, en políticas educativas, que hay pueblos que piensan hacia el pasado,
¿no? Ya ves que le hemos debatido aquí el concepto de las tradiciones. Pero curiosamente es importante, no se les olvide, que hay tradiciones del oído y hay tradiciones de la vista. No se les olvide esto. Por ejemplo, hay tradiciones, culturas orientales que son culturas del oído, que han creído a través de la oralidad, a través de la transmisión. El oído se educa, el oído aprende también en los sentidos. Y hay otro tipo de cultura muy occidental, a través de todos los pueblos de América, que han aprendido a través de la vista. Por eso han creado arquitectura, ¿no? Los que son la tradición del oído no crean arquitectura, pero los que son, por ejemplo, de la vista, forman una tradición totalmente estructural. Yo creo que debemos de ser ecuánimes en el aspecto de observar de que este presente, la condición es la diferencia. La condición es lo rico de muchas pistas, de muchas concepciones de ideas. En pensar que somos los únicos, en pensar que no va a entrar en mi vida Schopenhauer, Nietzsche, Jean-Paul Sartre, porque me están colonizando. Espérame, a lo mejor estos filósofos, estos pensadores, estos educadores como Vygotsky, Freire, Piaget, me pueden ayudar desde mi localidad, desde mi rancho, ¿no? Eso es importante no perder de vista. Yo creo que es un pensamiento totalmente claro. Yo fui como tú, profesor Sapi. Yo cuando estaba en la preparatoria, en un internado, porque estuve en un internado 4 años, yo era marxista, quería parecerme a Carlos Marx totalmente, ¿no? Entonces rechazaba la Coca-Cola, no tomaba Coca-Cola. Imagínense lo que me estaba perdiendo. A mí me encanta la Coca-Cola. Me pueden decir, eres un capitalista. El dinero tiene que fluir, la Coca-Cola y demás. Yo rechazaba todo eso y hacía manifestaciones a la Coca, estaba yo enojado, pero ahora comprendo precisamente que estaba equivocado. Yo creo que darse cuenta que te has equivocado ayuda mucho para que uno aprenda desde el presente. ¿No? Carlos Marx, pues claro, murió de pobreza. Su amigo Engels dejó una riqueza millonaria y era marxista, ¿no? Es como Maduro, que tiene cuentas en Estados Unidos, quiere imponer en Venezuela el proceso del socialismo que ha fracasado en América Latina. Es decir, lo que nos hacemos de diferente es la propiedad privada. Tu SAPI, estoy seguro que tu propiedad privada te gusta, es para ti, ¿no? Lo ha construido. Tu propiedad privada también es el intelecto aquí, ¿no? La forma precisamente de buscar viabilidad, de poder entender cómo vamos y hacia dónde queremos ir. Hace poco acaba de sacar el filósofo surcoreano muy mencionado, se llama El aroma del tiempo, del editorial Herder. El aroma del tiempo, dice el propio Chulhan. Dice Chulhan que algo que nos aterra de este presente es la concepción de la muerte. Pero díganme ustedes si no las culturas prehispánicas han trabajado mucho el tema de la muerte. Y no como un fenómeno como sucede en México, que la adoración a la Santa Muerte, no, espérame. No hay que adorar una figura, hay que respetar el fenómeno de la finitud del hombre, ¿no? Y está, entonces, uno reflexiona precisamente, bueno, no tenemos mucho tiempo, no tenemos mucho tiempo con los avances de la medicina y todo. Podemos vivir hasta 80 años. Bueno, la reina Isabel va a cumplir 97 años ya, entonces es una fósil monárquica, ¿no? Ojalá que lleguemos a esa edad. Yo quiero vivir a los 100 años, le he dicho a mi esposa, quiero vivir a los 100 años. ¿Pero a qué voy con todo esto? Mucho de las ideas epistemológicas, lógicas, filológicas, filosóficas, ya se ha hecho anteriormente en las comunidades, ¿no? Hablar de que el mundo está compuesto de materia, de 4 elementos, como decía Empédocles, el filósofo griego, ya se daba aquí en México, se daba en América Latina. Por lo tanto, es importante también que esas culturas aprendan también a escribir lo que han vivido. La escritura es el resguardo de la memoria. Eso es importante no perder de vista. ¿Y cómo llegamos a la escritura? A través de la educación. Ustedes van en un buen camino, profesores, doctores, van en buen camino para armar el aspecto pedagógico. Su vida ya no es la misma, ya no debería ser la misma. Las ideas cambian y estructura. Hoy en nuestra última clase ya, profesor Sapi, hoy ya nos despedimos.
acérquense a la coordinadora para ver el contacto de su nueva profesora, la doctora. Y yo pues, mientras voy a dormir un poco más en las mañanas, entonces ahora voy a estar abrazado con mi esposa, durmiendo hasta las 9 de la mañana, roncando y pensando en Morfeo, en Morfeo. Muy bien, profesor Sapi, bienvenido. Muy buenos días nuevamente. Recuerden que decía Heidegger, y las cosas es volverlo a pensar muchas. Profesor Iguanili, muy buenos días, te doy la bienvenida. Hoy van a exponer, te has vuelto una mujer pública, una mujer rebelde. Profesor Sapi ha de estar un poco preocupado por esa rebeldía femenina. Muy buenos días, profesor Iguanili. Buenos días. Te ves desvelada, profesor Iguanili, te ves algo desvelada, como que sí ha estado, sí. Mucho trabajo. He estado toda esta semana en la escuela, porque tenemos una semana de Día del Estudiante, ¿sí? Y bueno, esa es una ganancia, digo yo, hablando del tema de la mujer. Creo que a usted le hemos comentado que hay una diputada, Cuna, ¿ya? Que ocupó hace 2 años el puesto en la Asamblea Nacional y bueno, recordando a ella, que la conocí hace como 6 años atrás, la vi, nunca me la imaginé, que ella es dueña de una isla, ella tiene un hotel, ¿sí? Es bueno, una mujer cuna y llego ahí en la playa de ella, convivimos, pero nunca me la imaginé que iba a ser diputada. Está bien, Y, no, profesor sí. Iguanili, yo quisiera una isla para pescar. Bueno, el asunto es que hoy, cuando ella ganó el puesto, mucha gente la criticó en cuanto a la vestimenta. Yo no sé cuál era la situación con la vestimenta de hoy, me quedo pensando, reflexionando un poco de la vestimenta de la mujer cuna. Entonces la gente cuestionaba cómo irá ella vestida a la asamblea, porque ella tiene su vestimenta original. O sea, tiene su vestimenta, la mola original, tiene su argollita, tiene su panuelo, o sea, es una mujer tradicional. Entonces la gente de la sociedad panameña empezaba a criticar la publicidad, cómo se irá, si usará tacones, si en la asamblea el primer día de la entrada el requisito es ir vestido de blanco, los hombres con su saco blanco, las mujeres no cunas con su vestido de saco blanco. Entonces, bueno, muchas cosas salieron sobre ella, cómo se irá, cómo se verá con tacones, con mola, con la vestimenta. Bueno, ella apareció con su mola, el color blanco en la parte de arriba y toda muy bella, usó sus argollas de oro, su pechera, muy bonita, ella salió. Y bueno, casi no la molesto mucho, pero en la ocasión se dio hace como, la semana pasada, ¿se acuerda que tuve un reconocimiento? Y yo le decía, tengo un proyecto, si quieres trabajar el proyecto, yo te apoyo y el proyecto es mío de la Escuela de Danza, es celebrar el Día del Estudiante dentro de la Asamblea Nacional. Entonces ella me dijo, ¡ay, qué interesante! Yo, sí, dame ese proyecto. Bueno, el proyecto se lo di a ella y esta semana en la Escuela de Danza estamos ensayando hasta las 8 de la noche, porque el Día del Estudiante en Panamá es el 27 de octubre. Entonces lo que voy a hacer es llevarle la función de danza a la Asamblea Nacional, donde ella va a ser la autora y, claro, de promover la danza dentro de la Asamblea. Entonces, estoy full y full en el sentido de, bueno, mañana tengo trabajo a las 8 de la mañana porque vamos a hacer sesión de fotos para las niñas que se gradúan. Siempre tenemos un tema porque ahí es donde está la identidad, ¿no? Hablábamos de la identidad ahora, como yo, una de las preguntas que me hacía la amiga que me invitó para la entrevista en la televisión sobre el tema de la educación, ¿no? Y yo siempre he tenido, pienso que ahora con madurez, puedo decir con mucha fortaleza, que siempre tuve presente la identidad desde que yo inicié la danza.
Y casualmente considero que sí tenemos que fortalecer muchísimo lo que es la educación y la identidad, de ser panameños, de ser cunas, de ser mexicanos, de ser. No tenemos que estar copiando modelos occidentales. Si Finlandia tiene una educación, wow, pero esa es su cultura, esa es su identidad allá, y ese modelo no puedo traerlo a mi país, porque resulta que mi país tiene diferentes tipos de culturas. Estamos afrodescendientes, indígenas, chinos, judío, bueno, hay una mezcla de todo aquí en Panamá por todo lo que ha pasado históricamente por la construcción del canal. Entonces, no podemos tener un modelo de Finlandia, traerlo a Panamá. O sea, tenemos que buscar un modelo diferente a nuestra realidad. Entonces, por eso yo pienso, siempre he pensado, y casualmente, bueno, esa actividad es realmente darle la promoción a la danza y la identidad, ¿no? Entonces, apoyarla también como mujer cuna. O sea, si yo tengo esa facilidad, estar en el mundo del arte, ¿por qué yo no puedo darle el proyecto, mis ideas, proyectos que ella puede hacerlo dentro de la asamblea? Entonces ella, bueno, para mí es interesante y le doy gracias a ella que va a apoyar en el sentido de promover la danza dentro de la asamblea, y a pesar de que, bueno, sabemos que dentro de la asamblea están los monstruos, como acaba de decir, política, hay bondades, pero hay hoy otro tipo de politiquería también, que estamos aquí realmente, y casualmente en Panamá, ahí estamos en una situación un poco difícil a nivel de la política, pero bueno, encima de eso también tenemos que surgir las personas que estamos creando, las personas que estamos pensando en desarrollar la cultura panameña, estamos ahí. Para eso yo creo que nacimos y estaremos ahí. Y bueno, y casualmente las fotos, como Dewar decía, el bicentenario, estamos cumpliendo la área de la zona, del área revertida donde estuvieron los gringos, está la administración, y es una construcción muy bonita y tiene una escalera así como una montaña, y vamos a tomar fotos ahí, las bailarinas con su vestido, resaltando lo que significa la historia, ¿no? Lo que quedó de la historia de la administración del canal. Hoy, bueno, hoy es de Panamá, pero las imágenes con la danza tienen que tener esa identidad. Entonces siempre hemos buscado locaciones que nos identifique a la realidad de nuestro país. Entonces cuando sale la portada de las graduandas, siempre está Panamá, ¿no? La locación de Panamá, y ahí está la danza. Entonces, por eso usted me ve así que estoy cansada, porque mi mente siempre está como acelerada, creando, organizando, y anoche salí tarde, a las 8 de la noche, y llegar y trabajar, y bueno, en fin. Pero yo creo que uno se siente muy bien, porque en realidad lo que uno hace es con amor. No, uno lo hace porque me tienen la pistola para hacerlo, sino que lo hago porque realmente me apasiona. También quería comentar uno de los puntos que usted acaba de mencionar que me parece interesante. Creo que también por ahí hablaba con Dewar siempre, que hoy el aprendizaje de la juventud es diferente. Y muy bien usted lo dijo, y oh, wow, pensé que yo era la única que estaba media loquita ahí pensando en eso, que siempre digo, hoy la juventud no quiere leer, hoy la juventud aprende por aquí y por acá. Entonces, quizás también había que pensar, repensar y leer el libro que usted dice, el autor que habla sobre esto. Me parece interesante, siempre había dicho, hoy la juventud quiere ver la parte visual. Casualmente ayer me encontré con una profesora que fue directora de la escuela de danza, que tiene 80 años, me fue a visitar a la escuela de danza, y digo, wow, qué honor. Y ella me decía, no, yo trabajé muchos años en la escuela, qué bien que estás ahí. Entonces me recomendaba, me decía muchas recomendaciones, que siempre yo respeto las personas de mayores porque han tenido experiencia. Y ella me decía muchas cosas y yo me reía con ella y digo, wow, qué interesante. Pero aproveché de decirle, profesora, yo la quiero entrevistar porque usted me hace falta
en mi video que estoy haciendo trabajo, y casualmente yo empecé a hacer entrevistas a las maestras que han estado por muchos años en video, porque yo digo, si escribo nadie lo va a leer, mejor hago videos y directamente estoy entrevistando. Entonces ya yo tengo un bloque y me faltaba ella. Ella está en Estados Unidos viviendo y ahora regreso a Panamá a visitar. Creo que voy a aprovecharla muy bien para que ella, para hacer mi trabajo de entrevista, y así me queda evidencia para el próximo año que quiero lanzar ese video para la historia de la danza, y así la juventud no tiene que estar, digo, hay que leer, pero sí la parte visual es importante. Siento que la juventud asimila como un poquito más, ¿sí? Eso me parece interesante. Me quedé pensando en esa parte de la parte visual y la parte auditiva que se desarrolla también. Y bueno, creo que sí, interesante el tema, y voy a seguir en eso, desarrollando un poquito más, analizando. Y casualmente nosotros como bailarines, nosotros aprendemos a través de la parte visual, memoria, ¿no? 5 pasos, tenemos que memorizar contando. Está la parte auditiva y la parte visual, que tengo que memorizar visualmente el movimiento que va a tener su transición. Entonces, es un trabajo interesante. Me quedé pensando en eso. Aprecio tu punto de vista, profesor Iguanili, sin duda. Esta parte del énfasis, de la emoción, sin duda habla de tu vocación, profesor Iguanili, como docente, ¿no? Lo haces, te cansas con sentido, hay un cansancio también, pero con conciencia. Tiene razón, cuando hablamos de la propia identidad, la identidad también es una forma de resistencia, ¿no? Y no solamente la identidad es un aspecto externo de ponerte ropa. Yo antes, inclusive, cuando estaba en la prepa, otra vez recordando la prepa, yo quería, pues, andaba con guaraches, ¿no? Y yo quería ser humilde y todo. Pero ahora recuerdo y pues me da risa esa parte, ¿no? Prácticamente esta humildad de cultura no solamente es un aspecto externo, ¿no? También es una parte también de trabajo interno, ¿no? De conciencia, de aspecto de trabajar desde la interioridad. Porque sabemos muy bien, inclusive, que dices, bueno, esta mujer, esta diputada es, ¿no? Profesor Iguanili, que decía, bueno, ¿qué tipo de vestimenta va a utilizar? Al final de cuentas, veo que en esas ideas también de que trabajar la danza es también trabajar y reafirmar la cultura de donde son, ¿no? Lo comentas bien, tanto se ha hecho fama modelos europeos. Por ejemplo, aquí en México, el Colegios de México, un documento que muchos, muchos políticos en México sueñan. De hecho, el sueño de todo político en el aspecto educativo es que vengan anglosajones, mujeres a dar clases, ¿no? Mujeres blancas, como de esas colonias, ese tipo de provincias tejanas. Pero bueno, yo creo que en Panamá hay grandes educadores, están ustedes, en Panamá hay grandes filósofos, ustedes. De hecho, Sapi va, creo, en ese camino de la filosofía fantástico. Es decir, puede haber de gran talla desde América Latina, grandes tallas de filósofos, de educadores que están al nivel o hasta mayor que grandes europeos, ¿no? En el pensamiento estructural. Europa, lo que pasa, hablando de esa comparación, profesor Iguanili, a Europa le pasa algo eh, triste. ¿Por qué? Porque Europa está en un proceso de vejez. Hay una vejez en Europa, hay una vejez en estos mundos que han desarrollado un énfasis. ¿Qué significa esto? Que la cultura no solamente se lee, sino, muy bien lo comentas, se huele. Hay, mira, aquí huele a cultura. No, yo, por ejemplo, luego voy con mi esposa a los tianguis y ves un colorido, frutas, verdura, gente hablando, oye, güero, y uno dice, yo no soy güero, no soy güero, vente a comprar un kilo de tortilla, un kilo, y etcétera. Esto difícilmente mi esposa ha ido a Inglaterra, ha ido a Francia y me cuenta que no se ve eso, no se ve casi. Por lo tanto, este tipo de ánimo de la alegría de la juventud, América Latina es joven, Europa está en el proceso de la vejez. Por lo tanto, recuerde muy bien esto,
la filosofía es un aspecto para jóvenes. Ya para los viejos hemos ya reflexionado mucho. La filosofía siempre será un aspecto para la juventud, para jóvenes, ¿no? Entonces, tiene razón, profesor Iguanili, la identidad, buscarlo, construirlo, ejercerlo y estar convencido también, porque a veces nada más decimos cosas y estar convencidos para buscar un provecho, ¿no? Recuerde muy bien que Aristóteles hablaba de dos tipos de amistades en su ética nicomaquea. Hablaba de que existe una amistad perfecta, desinteresada, y una amistad imperfecta que buscas un beneficio, ¿no? Entonces, yo creo que la política está lleno de muchos beneficios, ¿lo creen? Interesante, profesor Iguanili. Muy bien, profesores. Ya terminamos el día de hoy. Yo creo que también es una forma de descansar, de una retirada. Como les he dicho, estar siempre conmigo no es adecuado porque es un adoctrinamiento al final de cuentas, como les he dicho, no se puede adoctrinar, pero se da el adoctrinamiento, y es importante que ustedes conozcan otras ideas, otros rostros, ¿no? Y ya pues me voy a retirar, nos veremos más adelante, Dios mediante, pero hoy van a exponer su tema, ya tienen su presentación, profesor Sapi, profesor Iguanili. Sí, 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 ya sí para... Siguiendo el lineamiento, profesor Sapi, la indicación, la categoría que hicimos la clase pasada, ya puse para entrega de la actividad final el día de mañana, toda la estructura final en PDF. Me lo envían, yo lo voy a revisar y les voy a enviar mis observaciones por el día martes, miércoles, porque ahorita les he comentado que ahorita estoy dando religión, entonces tengo como 200 alumnos. Y aparte, hombre, No, no, impresionante. tranquilo, más tarde les enviamos, ya lo tenemos, le enviamos Ah, con mucho excelente. gusto. Como comentaba yo, nosotros desde el sábado pasado, es un trabajo que vamos a ir trabajando, es la parte más, viene la más, bueno, todo ha sido interesante, pero la parte ese teórica, con su marco teórico y sus capítulos, es donde está el sancocho de nuestras propuestas. Ya por lo que veo está, ya hace, bueno, yo me siento, nosotros sentimos que ya tenemos avistando las ideas centrales, ¿no? Ahora voy a contar en resumen de la presentación, qué es lo que hemos logrado. Sí, y además, profesor Sapi, yo creo que aquí viene una disyuntiva. Por un lado, por ejemplo, en el caso de la profesora Iguanili, todo proyecto de investigación eh, se pretende llevar a cabo. Por ejemplo, la profesora Iguanili, sus clases, ella da clase y es la forma como lleva a cabo su proyecto, de la parte deductiva que decía Popper, de lo general a lo particular, que es el aspecto de dar clase. Por ejemplo, en el caso tuyo, profesor Sapi, puedes armar en tu casa o en un salón un pequeño café filosófico, donde lleves a cabo parte de SINA y lo vayas construyendo entre amigos. Puedes armar un canal de YouTube, un canal de Facebook, donde vayas tú publicando y al final de cuentas puede generar un libro en el futuro, ¿no? Conversatorios del profesor Sapi, ¿no? Para un librazo por ahí. No lo sé, puede dar algunos aspectos generales, profesor Sapi. Muy bien, No, sí, adelante. estamos en ese proceso. eh, ya ves que nosotros, yo siento, como dice mi Guandili siempre, cada vez que termina leyendo un libro, oye, pero eso ya lo que habíamos pensado nosotros. Lo que pasa es que otros atrevieron a escribir. No solamente fueron atrevidos, simplemente digo, tuvo unas bases, apoyos, ideas que nos está pasando ahorita a nosotros, ¿no? Ya, eso está interesante, están saliendo muchos temas para seguir, para justificar que tenemos que seguir viviendo hasta los 100 años. Muchos temas interesantes en Guandili, en pedagógico, en lo didáctico. Yo me encamino a lo más filosófico, más teórico, más eh, idea para reflexionar, ¿no? Sobre mi profesión como danza y además como cuna, sobre el arte y cultura de nosotros. Totalmente, profesor Sapi. Fíjate que eh, no hace mucho acaba de publicar la editorial Gredos. Te recomiendo ampliamente, profesor Sapi. Veo que vas en el camino filosófico. Eso es interesantísimo. La editorial Gredos acaba de sacar una gran colección de libros. Son como 20 volúmenes. Se llama Los Grandes Pensadores, profesor Sapi. Si lo puedes descargar en PDF, yo inclusive
Voy a ir con mi esposa en 10 días, vamos a ir a Casa del Libro aquí en Naucalpan, Estado de México. Y me voy a comprar unos 4 libros, le voy a invertir un buen billete de pura filosofía. Estoy emocionado, no lo puedo negar. Pero de Editorial Gredos, puedes tú descargar, de hecho ya lo hice yo ya descargué, son libros gigantes, ¿eh? Viene Platón de 1000 páginas, Aristóteles de 2000 páginas, pero cuando uno profundiza y lee a fondo, te vuelves una persona muy crítica, sobre todo porque parte de esas ideas siguen vigentes en este presente, profesor Sapi. Muy bien, empezamos con tu presentación, profesor Sapi. Les dije que iba a traer a algunos colegas, pero tan ocupados. Iba a traer a un filósofo colega también, un sacerdote que estudió en Francia, está ocupado. Igual, pero les prometo que seguiré insistiendo y para el proyecto doctoral 4 que va a ser su entrega de tesina, los voy a invitar y sin duda espero que estén, profesor Sapi, pero bueno, tiene a su docente aquí presente, espero que No, eso y tenga. además yo creo que para final así de cuarto doctoral quizás podamos sacar un horario diferente para que la agenda un poco sea más accesible. Y ya ves que aquí nosotros funcionamos los viernes, amanecen, así que es muy difícil que se levanten en la mañana. Ajá, entonces, ok, listo, voy a empezar entonces. ¿Cómo hago para sacar mi PowerPoint? Sí, compárteme tu PowerPoint aquí en el mensaje de texto, aquí Te en lo mando, te lo en el- reenvío. envíamelo aquí en el chat, envíamelo en el chat, Ok, de profesor una Sapi. vez, de una vez. Aquí en el chat, envíamelo y lo voy a abrir. Eh, Deje conectar la computadora mientras que se va. no, no, ya, no, no. Ya, Me la acabas de presentar bien, en el WhatsApp creo que lo puse. es que como esta computadora, profesor Sapi, es de mi esposa, no tengo abierto mi correo, no es mi máquina. Ah, entonces, ¿dónde te lo envío? Envíalo aquí al foro, profesor Sapi. Adjúntalo en el foro, aquí mira. Adjúntalo, ahí aparece un pequeño icono donde dice adjuntar. Dice una pequeña leyenda, George Computer. Ahí abajo, desde el archivo, va a decir, adjuntar un archivo. Que no comparte. ¿Por qué no comparte? Mejor acá le hacemos la presentación, maestro. A ver, vamos a ver, espérame tantito. No tiene la opción, a ver, déjame ver si lo puedo descargar aquí en el WhatsApp y lo voy a enviar a mi correo, espérame tantito. Vamos a ver cómo es esto. A ver, envíemelo rápidamente a mi correo, profesor Sapia, y te lo voy a copiar el Gmail para que me lo envíes y de una vez lo abro aquí. Deja ir abriendo mi correo.
Ya abrí mi correo, profesor Sapi. También tú, profesor Iguanili, una vez aprovechando, envíalo al correo. Guardarlo. Ya me le enviaste. Ya está aquí. Excelente. Deja descargarlo, profesora. Sí, ya Igual, lo puedo decir. ¿me lo envías también? Bien, profesor Sapi, pues adelante, tienes 15 minutos. El tiempo, voy a iniciar aquí. Reiniciar, perfecto. Muy bien, adelante, profesor Sí. Sapi, ¿qué tenemos aquí? Sí, ya lo puedo decir. Bien, profesor Sapi, ¿qué tenemos aquí? Muy bien, adelante, profesor Sapi, ¿qué tenemos aquí? Muy bien, adelante, profesor Sapi, ¿qué tenemos aquí? Muy bien, adelante, profesor Sapi, ¿qué tenemos aquí?
Creo que tienes tu micrófono en mute, profesor Sapi. Bueno, ahora sí ya. Ok. Gracias. Sí. Buenos días. Muy bien. Agradecido siempre, antes que nada. Como decimos todos, me imagino, emocionado para ver el proceso que hemos dispuesto ya casi hace ya más de un año, dando esos pequeños trabajos y conociéndonos en la oportunidad que nos da la vida de conocernos como seres humanos y después intercambiar ideas, y, ¿por qué no?, cultivando nuevas ideas, ¿no? En ese sentido, eh, además la oportunidad, las facilidades que nos ha permitido el Centro de Estudios Superiores Felipe Villanueva, ¿no? Con todos, y también, ¿por qué no?, la tecnología que nos ha permitido acortar las distancias, ¿no? Así que quedamos con la idea siempre, eh, con el título de Educación del Pueblo Cuna y la Globalización. Creo que es muy interesante para nosotros, se refiere precisamente en esos momentos, en estos instantes. Ajá. Pasamos al segundo. Claro que sí, profesor Sapi, pero antes, como todo auditor de tesis, la Ujú, pregunta sin duda es, ¿por qué razón elegiste este tema? ¿Qué tan importante es delimitar el marco de estudio? ¿Y por qué razón? Porque aquí veo dos variables, el ujú. pueblo guna y la globalización. ¿Por qué razón abordaste el tema así, de ese calibre, profesor Sapi? Ajá, ok. ¿Me podrías pasar el segundo, que ahí donde voy a agarrar la idea? Muy bien. Yo creo mucho en la introducción, las ideas básicas que nos hizo reflexionar. No pienso yo, el doctorado es su acumulación de conocimientos. O sea, alguien pudo haber sido cualquiera persona, seguir sus estudios formales académicos, licenciatura, maestría, doctorado. Pero en este caso yo siento que todo lo que todo el proceso que he tenido como ser humano, la ansiedad, el amor, eh, los viajes, lo que nos fueron dando, no fue dando esos, eh, descubriendo otros mundos, y cuando uno retorna de nuevo viene cargado, como diría el gran poeta griego, Kavafki. Me doy cuenta que nosotros, los pueblos indígenas especialmente, siempre estamos, cómo es posible que tanto tiempo que el sistema colonizador incide a desaparecernos y nosotros mantenernos? Y hoy descubro, a pesar de todo, estamos entre todos los mundos. Y más la actualización, por decirlo de alguna manera, que a mí me toca, mi parte que me tocó a mí, como el arranque, de decir, wow, ahorita la fama es el mundo globalizado. ¿Y qué hacemos los cunas nosotros? ¿Qué ha hecho posible que nosotros, como pueblo cuna, existiéramos todavía entre ese mundo globalizado que antes conocía, por lo menos para decirlo de alguna manera, superficial en la parte económica, ¿no? Y ahora tengo más oportunidades, más información para decir que para mí ahorita lo que yo he podido observar, toda esta resistencia, toda sobrevivencia de la cultura cuna en el mundo actual ha sido gracias al conocimiento, a su pedagogía. Es por eso que nosotros propusimos eh, varios temas, varios títulos, también con el apoyo de tu persona y de Iguandili, intercambio de hablar. Llegamos a la conclusión que se delimitaba mucho solamente pedagogía cuna y la globalización. Es por eso que escogimos ese título, la enseñanza del ser cuna en ese mundo globalizado. Por lo que veo, profesor Sapi, tu tema de tesina va en esa concepción precisamente de definir desde la comunidad la idea de globalización y en el aspecto precisamente de la concepción de ir trabajando, de que tiene aspectos positivos estar globalizado, ¿no? Por lo que comprendo, y en esa disyuntiva precisamente de también generar ciertos tabú, ¿no? El tabú es que
debemos de rechazar todo lo que venga, ¿no? Todo. Pero pues Ujú. vivimos ahí al final de cuentas, ¿no? Sudamos parte de la globalización, ¿no, profesor Sapri? Así mismo es, así mismo. Yo creo que definitivamente, eh, yo creo que desde la humanidad, por ejemplo, para terminar la idea esta, yo siento que todos los años, desde hace más de 500 años, estamos celebrando, justamente me cae muy bien, desde octubre también me hizo reflexionar. Hay discusiones, hay conversatorios por todo lado a nivel en nuestro continente. Entonces, se suma a esas emociones, se suma a esos amores. Así que esta tesis, para mí, el trabajo investigativo está impregnado de esas emociones, claro, sin olvidar lo académico, ¿no? Por supuesto, no. Yo creo que en el camino, durante meses que llevamos ahí, nos hemos dado cuenta que quizás el término globalización es actual, hace 30, 20 años, la década del 80, quién sabe, ¿no? Pero resulta que si vamos y descubrimos que el ser humano pareciera tan increíble como estamos hablando, lo que hoy estamos haciendo es redescubrir que nuestros ancestros ya lo pensaron. Es tan impresionante que las culturas existen, es justamente porque la base fundamental de una cultura ha sido sus enseñanzas, sus artes, el arte, ¿no? Y hoy todavía pareciera ser como que uno queda mirando, decía, de manera increíble que todavía exista, ¿no? Entonces, es por eso yo creo que es importante para nosotros, nuestro trabajo, tenga ese peso, ¿no? Emocional, histórico y académico. Por supuesto, como ya explicaba en la mañana en la introducción, pareciera ser que nuestros ancestros, sin salir de nuestra tierra, de nuestras islas, como que ya tenían conciencia del otro, que el otro mundo existía. Así que yo creo que la globalización no solamente se refiere a lo económico, que lo impusieron que se hiciera, eso son otra historia. Excelente, muy bien, profesor Sapri. Ajá, pasamos Claro eso. que sí. Entonces, entonces viene lo más oficial, yo digo yo que hay que respetar, ¿no? Lo académico, como usted bien también lo dijo, ¿no? O sea, lastimosamente, a, a me- a pesar que vayamos a crear en el futuro una universidad indígena que existe en Sudamérica, creo que aquí en Panamá también ya tenemos como que lo estamos vislumbrando de aquí a un par de años, ni siquiera un par de años, ya hay un proyecto de crear universidad indígena. Pensé, por más que intentemos crear nueva universidad con nueva mentalidad, yo creo que hay que respetar lo académico porque estamos dentro de la academia y hay requisitos que hay que cumplir. En ese caso, por ejemplo, el tipo de investigación definitivamente no podemos inventar. Sería una pérdida de tiempo empezar a rebuscar términos para hacernos sentir que somos diferentes. No creo. Así que ese tipo de investigación, como bien hemos explicado, pues nos han explicado, del libro del gran maestro mexicano que nos recomendó, ¿no? Me parece que va a ser definitivamente cualitativa, descriptiva, no hay de otra. Eso es lo académico, ¿no? Porque también nos permite a nosotros muy estar cerca, hacernos sentirnos cerca de lo que conocemos, no tanto inventar para nuestra investigación qué vamos a hacer, sino ya tener reciclado nuestras experiencias, solo sistematizar en ese tipo de investigación que será cualitativa descriptiva. Entonces ya, Sobre ajá, todo, profesor Sapri, perdón que te interrumpa, yo creo que abordas un nuevo paradigma, que es el tema de lo cualitativo, ¿no? Hemos analizado a lo largo de este periodo que se puede hacer de forma cuantitativa, pero lo que queremos es no tener un concepto reduccionista en el aspecto estadístico, sino ir más allá, en la parte holística. Veo muy bien la parte cualitativa, descriptiva, profesor Sapri. Es un nuevo paradigma de investigación. ajá, sí, por supuesto, yo creo que hay una cosa muy interesante que nos surge en el camino, es también lo que lo acabas de decir muy bien, eh, y digo, en el proceso fuimos descubriendo, hay pocos libros sobre eso. El único referentes inmediato que tenemos nosotros es nuestra experiencia. Pero ¿cómo hacemos posible que esas experiencias se vea,
que tenga su símil con lo que queremos hacer, wow, uno dice, yo me he preguntado, mi compañera también hemos preguntado, hemos estado haciendo hace 30 años, pero ahora con el doctorado nos está guiando cómo sistematizar, crear o buscar, y yo creo que es el objetivo, lo pienso, o sea, si no existe, inventamos nosotros a nuestra necesidad, sin salir mucho de lo académico. Yo creo que por eso eh, el tipo de investigación que hemos escogido acierta en ese sentido, concentra en cualitativa. Claro, no lo niego, quizás, como siempre hemos pensado ya, cuantitativo igual saldrá otros trabajos ya más específicos y más cuando salimos de la crisis sanitaria que sí se va a necesitar estar en muchos lugares para cuantificar los datos que queremos especificar en nuestro trabajo investigativo, pero sería ya otro trabajo. Pero ahorita creo que nos vamos a quedar en cualitativa descriptiva que nos permite, nos facilita mucho desarrollar nuestras ideas y escribir. Muy bien, excelente. Adelante, profesor. Entonces, claro, nos quedamos por eso la educación del pueblo cuna y la globalización. Muy interesante lo que vamos descubriendo. Como comentaba, pocos libros. Y hay una cosita interesante que también vamos descubriendo. Creo que eh, yo le justamente decía hace poco a un amigo, ayer, que tenía una entrevista con la Universidad de San Marcos, otro amigo, no, si hace 5 o 10 años me salen esas ideas, uno se va calentando como fósforo y va desviando las conversaciones, pero yo creo que es algo interesante. Por ejemplo, hay dos compañeros cunas, investigadores, que han sacado 2 libros hoy. Wow, estaba, no me, muy interesante, yo creo que son de licenciatura, uno de sociología, otro de orientación, que todo engloba en educación, yo lo veo positivo, ¿no? Interesante, porque son procesos que uno va, y necesitamos ese tipo de procesos, porque no podemos saltar una etapa de nuestra formación, ¿no? Así que escribir de esa manera me parece válido. Así que por eso nuestra investigación nos motiva mucho, ¿no? Seguir conversando con los amigos, como siempre nos decimos, crear un café conversatorio para ir buscando aristas, buscando ventanas, buscando otras fisuras para seguir abriendo más temas, más investigaciones, ¿no? Entonces, nuestra idea principal, como por decirlo de alguna manera, para seguir cumpliendo lo académico, la hipótesis, ¿no? Es hice una gran pregunta, así como dije en el principio, ¿cómo es posible, a pesar de los pesares y de los vejámenes de colonialismo, del sistema que hoy todavía persiste, el pueblo indígena ha sido capaz de sortear, serpentear todo para mantener su vida? Entonces yo creo que, entonces, nuestra hipótesis ya está, la realidad existe. Simplemente es como decía ahorita en la mañana, acá la doctora Iwandili, los jóvenes pareciera que están regresando, algo interesante que escuché, que están regresando al oído, están regresando a la vista, que lo que era anteriormente nuestra cultura. Ah, wow. Es interesante. Pasar otro tema más, otra tesis más doctoral, postdoctoral. Entonces, llegando a eso, mi hipótesis entonces es recoger y demostrar nuestra capacidad del pueblo cuna, usando nuestra pedagogía, hemos sabido sobrevivir y estar presente. Ojo, ojo, actualizado, no sé si es la palabra adecuada, pero yo diría como adaptado, transformado. Dentro de nuestra cultura hay muchas transformaciones. Por ejemplo, el vestido que tiene acá la profesora Iwandili es actual, pero si tú lo ves ahorita se caracteriza como cuna, eso es inevitable, inefable, pero antes era más, no sé, era diferente, pero sigue siendo cuna. De eso se trata, yo creo, de nosotros, a los jóvenes de ahorita, por eso yo pongo la importancia de nuestra historia, de nuestra pedagogía, que ha permitido que hoy podamos sentirnos orgullosos de ser una, con todas transformaciones entre el mundo actualizado. Muy bien, profesor Sappi, se comprende la hipótesis. Recuerden que la hipótesis siempre será los supuestos dentro del método científico. En ese aspecto, por ejemplo, si podemos ver, es decir, a mayor conciencia,
A mayor estado de estar consciente, mayor existencia en nuestros días. Se puede comprender la hipótesis, ¿no? De mayor a menor. Ya ves que la hipótesis siempre arroja Ajá. de mayor a menor. Es decir, si tengo mayor aspecto o estoy consciente dentro del aspecto de esta globalización y de la comunidad, del pueblo, mayor será mi existencia en mi día, mayor será mi existencia de conciencia crítica, ¿no? Entonces sí se comprende la hipótesis, Así es, doctor. así es, así es, así es. Excelente, muy bien, muy Ujú. bien. Prosigo, ya Así. tienes poco tiempo, profesor Sí, Sapi. ya, ok, muy bien. Chale. Y bueno, ya vemos aquí lo que ya está, lo que hemos estado diciendo, ¿no? Lo importante es, bueno, uno va en ya de alguna manera nombrado los problemitas que ha habido, que yo no veo como problemas, simplemente yo lo tomo como proceso, pero lo asumo como problema cuando que es muy interesante tratar de no convencerlo, porque va a ser muy difícil convencer sobre los conocimientos, sobre los aportes al desarrollo cultural de un país, ¿no? Que por eso nuestro objetivo ha sido siempre desde el principio, ¿no? Primero, es verdad que conservar nuestra cultura. Segundo, la importancia de la educación cuna que puede, la identidad que conservamos, que ha aportado a nuestra cultura como cuna que hemos resistido, ¿no? Y después, ¿por qué no? Lo decimos siempre y lo estamos haciendo, las nuevas búsquedas, nuevos paradigmas permanentes para aportar a la educación panameña. Ya que sabemos que no vamos a convencer, entonces vamos a crear nuevas líneas para que la gente entienda, de decir, bueno, es paralelismo, podemos hacer esto. Ese sería uno de los objetivos grandes de nosotros. Ujú. No, y sobre todo, profesor Sapi, en planteamiento de problema en el desarrollo del método científico, vemos que hay problemas muy visibles, como es el caso de los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, ya sé que lo hemos comentado, pero por ejemplo, la estatua que se ha debatido aquí en México, eso es globalización. Y si los jóvenes no lo comprenden, van y lo destruyen, ¿no? La importancia también, precisamente, el planteamiento del problema es que, por un lado, todos estamos globalizados, sin duda, todos estamos globalizados. Y por otro lado, ¿qué aspectos positivos debemos de sacar de esa globalización para nuestra cultura y fortalecerla? Ve el turismo en las islas que tú has comentado, profesor Sapi. Hay un gran turismo, ¿no? Es decir, hay flujo económico y eso ayuda mucho para tener los medios para el ámbito educativo. Excelente, profesor Sapi. Adelante con Ajá, los objetivos. bien, ok. Entonces, eso se trata de nuestro objetivo, ¿no? Estudiar muy bien en nuestra cultura cuna, claro, sin decir que no, que se vayan transformando por nuestra necesidad, no, hay que mantenerlo. Y el segundo, su importancia que ha permitido a nosotros mantenernos lo que somos hoy, no solo la nueva generación, porque las culturas permanecen. Nosotros somos los individuos que cambiamos, pero con las ideas de esto. Y después, el último, que lo que yo decía, todo este conocimiento, fusionarlo para proponer o para aportar también al desarrollo del país en la educación. Eso es lo que nos compete a nosotros como docentes, como, no como cuna, sino como panameños, como seres humanos. Ajá, seguimos. Excelente, muy bien. Bueno, wow, esa tesis yo creo que son preguntas desde el principio. Yo me acuerdo cuando empecé a estudiar licenciatura en México, esas son las preguntas de la vida, que son las mismas preguntas que va a ser para toda la vida que nos queda. Siempre con resultados diferentes, con informaciones diferentes, adecuándose a realidades. O sea, lo más importante para mí es preguntarme, como dije en el principio ahorita, ¿por qué voy a hacer doctorado en educación cuna? Y yo lo creo es importante para nosotros. Primero como cuna, sobre educación cuna. Ahora, ¿cómo se educa en nuestro sistema? Ahí es el proceso que vamos a desarrollar un poco en nuestra tesis doctoral. Por eso creo que justifico que esa investigación tiene que ser valioso para mí, para que tenga validez igual en la sociedad. Si no lo tomo en serio, si yo no tengo ese valor, no puedo. Como siempre, a veces usted nos repite, ¿no? Hay momentos de desmotivación, hay momentos que va a llegar un momento en que uno se va a cansar, hay momentos en que va a haber desamor, por supuesto, pero para mí sí, son signos evidentes que estamos creando una necesidad. No lo sea claro, hay momentos en que uno siente cansado, pero se debe mantenerse ese espíritu, ¿no? Eh,
No es lo mismo estar consciente, creo que ya dijimos ahorita en la mañana, es mejor estar consciente de mi pérdida o de mi amor que no estarlo. Así que esa pregunta siempre lo voy a mantener, lo que yo soy una, sin caer en el extremismo, que yo soy el único. Eso es totalmente que no, ¿no? Por eso para nosotros es importante que la pedagogía cuna, que es oral, se escriba, aunque no sea totalmente como se espera, por lo menos para la nueva juventud, tenga, entre comillas, esa facilidad, un lugar donde pueda buscar, leer, aunque sea una página sobre cómo nosotros sí seguimos enseñando de manera oral. Estaría muy bien, por ejemplo, en las preguntas de investigación, algún tópico por ahí, por ejemplo, cómo la globalización ha influido de forma positiva en la educación guna, ¿no? Ya, ok. Yo creo que por acá veo bien las preguntas, pero es importante también meter la esencia de la globalización, porque es Ok. la otra variable, ¿no? No, Yo no, creo que, definitivamente. No, sí, yo creo que debe haber esto. Creo eso. Ok, yo lo voy a agregar, ya lo apunté, maestro, ya lo apunté. Eso es importante, muy importante. Ajá. ok, excelente, vamos, adelante. Sigo, va a otra página. Ajá. Bien, ¿Seguimos? bien, ya tienen la justificación de la investigación, Sí, ya lo viabilidad. acabo de comentar, sí. Perfecto. La viabilidad de la investigación, sin duda, yo creo que es un aspecto positivo, sobre todo para tu presente, profesor Sappi. Así mismo es. Yo creo que casualmente ayer le decía en la noche a Iván Dili, el día de nosotros es una puerta interesante, interesante. Al contrario, yo creo que nos compromete mucho, mucho, mucho para otros campos de investigaciones, a nosotros mismos y a otros jóvenes. O sea, de verdad que estamos en un terreno, en broma, en serio, como yo le decía a Iván Dili, wow, no saben quiénes somos nosotros en el centro Felipe Villanueva, pero nos están haciendo comprometer y más con hacernos conocer aquí en la ciudad de Panamá. Ajá. Bueno, entonces, yo creo que es algo interesante ahorita que estamos trabajando, nuestro marco teórico y con las recomendaciones, lo que como acabas de decir. Entonces, queremos estudiar un poco de educación occidental, que no va a ser nuestro fuerte, simplemente es como una manera de generalizado, porque desviaríamos muchísimo y no se trata de eso, porque ¿no? Al contrario, solamente recoger datos importantes que considero que al fin y al cabo todos tuvimos educación. Que yo conozca, reconozca otras cosas, nada que ver, ¿no? Así que en la historia vamos a contar dentro del marco teórico. Una de las cosas interesantes que para nosotros en el marco teórico es haber descubierto nuestra debilidad, ¿no? Y también nuestra fortaleza, ¿por qué no? Casualmente más la fortaleza, ¿no? La debilidad es influenciado por otras fuerzas que estamos. Y por supuesto contarle un poco la historia de globalización. Maestro, agradecido de verdad que no había leído tanto de globalización, como dice Juan Tiro hoy en la mañana, demasiada filosofía, digo, demasiada filosofía. Y está bien, perfecto. Ay, y me hizo leer autores que realmente yo no iba a tener ganas de leer, economistas, escribir historia de globalización, me parece como que, wow, no, yo creo que siempre hemos estado globalizados, como usted lo dice siempre. De verdad que siempre estamos globalizados, siempre con otros nombres, con otros vestidos. Y ahora viene pedagogía de la oralidad. Lo puse pedagogía de la oralidad porque es la base fundamental de nosotros. Yo creo que de ahí se trata nuestra propuesta de la tesina, es la oralidad. Y eso me crea también, crea otra historia. No va a ser, es como para otro libro más, ¿no? Así que cuidado que para otro trabajo vamos a especificar, lo vamos a ya titular Pedagogía de la Realidad. Ya después con el título ese de doctor, ya, eso ya creo que va a tener más jerarquía académica, ¿no? De eso se trata, la oralidad, ¿no? Nuestra enseñanza. Y cosa imprescindible para un cuna contemporáneo. No importa dónde nos encontremos y quién seamos nosotros, siempre tenemos que estar agradecidos la rebelión de 1925. Ese ha sido gran paradigma y gracias a esa revolución ha sido un muro tan alto como el árbol de la vida que nos mantiene hasta ahorita, faltando cumplir 4 años para 100 años, lo que somos hoy, lo que me da mi capacidad para conversar, disentir y además el riesgo de asumir, de explayarme del tema que yo quiera sin olvidar quién soy. Esa ha sido la revolución que vamos a tocar un poquito, ¿no? Para darle a entender la base fundamental, emocional, espiritual de nosotros, ¿no? Por supuesto,
Todo esto resume lo que hoy he llamado la era del conocimiento. Claro, escuchando los otros, quizás se puede cambiar el nombre. Todo eso, lo que yo dije en el principio, que hemos caminado, hemos viajado, hemos leído, hemos estudiado, hemos vivido en otros países, también nos ha permitido a nosotros reconocer que nuestra cultura también es valiosa, nos hace entender, leer a los grandes filósofos griegos, me hace sentir orgulloso que triplemente soy un cuna, definitivamente, ¿no? Hace poco nos decía, nos hace ver las similitudes de ideas, no quiere decir que tenemos que ser iguales. Eso ha sido importante. Gracias a la era del conocimiento, hoy somos capaces de estar compartiendo nuestra experiencia con usted y con el mundo. Si no fuera con esos fundamentos tecnológicos, de idioma, de estos contactos, sería difícil. Por eso yo creo que para mí es importante mencionar por lo menos las razones que me ha traído esa capacidad, esa sensibilidad de poder hablar de mi cultura por el otro conocimiento. Lo dijo usted muy bien en la mañana. Totalmente, profesor Sapi. Sobre todo, yo creo que esta tesis puede refutar también. Yo les he comentado que no estoy muy de acuerdo con Enrique Dussel, este filósofo que habla de el concepto del eurocentrismo, ¿no? Que al final de cuentas es eso, somos eurocentrismo, pero lo hacemos desde nuestra comunidad, desde nuestras periferias. Gracias a esa, la mayoría de la era del conocimiento se debe a la globalización. El conocimiento llegó por la globalización y desde diferentes periferias estamos presentes. Podemos leer un libro de un francés, de un inglés, de Ginebra, de Suiza, etcétera, etcétera. Pero no por eso no dejo de ser yo un zapoteca, ¿no? Entonces, eso es importante no perder de vista. Todos estamos globalizados. El lenguaje, las ideas, la ropa, el vestir, el perfume, etcétera. Pero ¿qué provecho sacamos de eso? Interesante los capítulos, profesor Sapi, interesante. Ajá, seguimos Excelente. entonces. Muy bien. Y por supuesto, casualmente, justamente, el alcance de nuestra investigación, maestro, yo creo que es demasiado compromiso. Hay que tener cuidado de no emocionarnos mucho, porque nos está abriendo, como dicen nuestros ancestros, estamos llegando a los calos, o sea, a los recintos sagrados, que si no estás preparado, hasta ahí llegaste. Entonces no podemos emocionar porque estamos abriendo demasiados conocimientos para seguir estudiando, sino tenemos que adiestrar nuestro cuerpo de poder resistir esos conocimientos, ¿no? Así que el alcance es demasiado mucho, se abren muchas oportunidades para otras investigaciones posteriores. Eso sí que es muy interesante, me parece, ese trabajo de investigación para nosotros nos da mucha oportunidad, pero primero tenemos que concentrarnos de esto lo que estamos haciendo, pero sin olvidar, creo que ya nos hemos acostumbrado a apuntar todo, ¿no? En cuadernos, no sé qué, que van saliendo dentro de poco, quizás todo armario está lleno de bocetos que nos dan justificación para seguir viviendo después del doctorado. Excelente. Ajá, y en el modo cualitativo, algo interesante que yo pues descubrí, que yo desconocía y gracias ahora a esto, el método cualitativo, cómo se obtiene una información. En antropología habíamos tomado unas ideas, unos cursos que me parecían interesantes, pero aquí como que ya me vinieron a decir, hombre, escogí lo técnico, lo académico es observar, entrevista, historia de la vida, análisis narrativo, grupo focal, cuestionario, talleres, conferencias, esos son los que ya están. Pero en el camino escuché palabra intrínseca, dije, wow, me interesa porque se trata de mí. Exógeno se trata lo que como fuera de mí, pero yo debo conocer. Y la parte comunicativa, cómo yo hago conocer eso en la comunidad. Wow, escogí esas tres partes que para mí es fundamental, ¿no? Es como para estudio, ¿no? Estudio, análisis. Sí, totalmente. Y además entra dentro de la naturaleza de la investigación cualitativa, ¿no? Esa es la ventaja, la parte holística, abrir escenarios para entamblar, inclusive un conversatorio también es una parte de la obtención de información. Interesante, profesor Sapp. Ok, bien, seguimos. Sale, vale. Y, entonces como idea es, como vengo diciendo, maestro, muchas ideas. Si no fuera por usted, a lo mejor nuestra tesis hubiera sido como sancocho, ¿no? Un pozole ahí por todos lados. Pero yo creo que ahora nos ha dado una oportunidad de poder vislumbrar diferentes temas que ahorita están ahí.
¿no? Como ya ve que usted es un sacerdote, como dice Dios, hay muchos señales que yo mando a ustedes, pero falta ver si usted lo reconoce. Entonces yo siento que estamos entrenados para poder ahorita detectar temas que salen dentro de nuestro campo. Wow, o sea, eso me parece que ese trabajo nos ha obligado a nosotros mucho de no caer mucha emoción, tampoco en razonamiento, pero sin olvidar tampoco la parte espiritual, lo que somos la base de nosotros. Por eso puse Igar Amiet Burwa. Igar es camino, Amiet es buscador, Burwa es espíritu. Viendo, entonces sería el espíritu del buscador del camino. Eso es lo que nos ha permitido el trabajo, ver, wow, qué ricura ver temas para desarrollar, ¿no? Y nos obliga a nosotros a sentir la responsabilidad, ya la madurez, la edad, a la edad que estamos llegando para doctorado, yo creo que es muy importante la edad, ¿no? Y me quedo con dos palabras al final. Ser un investigador endógeno sin olvidar los otros. Y el otro, me parece que va a ser esencial para el futuro de aquí en adelante para nosotros, y eso lo voy a compartir con todos mis amigos, empezando este sábado 23 de octubre, esa palabra mágica que salió, que no profundizamos mucho, pero salió así, ¡pluf! Dialéctica negativa. Me parece algo que uno tiene que estar dispuesto a aceptar sus limitaciones, asimismo nuestras fortalezas y oportunidades. Pero antes de eso, tú tienes que llenarse tú como persona, porque si no, no va, te va a empujar a otros lares, a otros lugares que no nos convienen. Así que para mí mi conclusión sería estos tres cosas. La responsabilidad del investigador, ser un investigador endógeno, pero consciente otros métodos, otras técnicas, y mantener siempre, estar, ojo, bien puesto en la dialéctica negativa, dispuesto a aceptar que si cometimos errores como seres humanos, es parte de nuestro proceso. Totalmente interesante, profesor Sapi. Sin duda, el recorrido ha sido sobre todo sustancial y me da mucho gusto precisamente que a través de esta metodología se ha llegado a un hecho cumplido, ¿no? Precisamente este es el rostro del proyecto doctoral 3. Ya vendrá el proyecto doctoral 4. Ahí ya viene ya una estructura distinta. Claro está que se va a conservar los capítulos del marco teórico, la narrativa, la portada, el agradecimiento a la dedicatoria, etcétera. El índice va a venir ya ahí en el proyecto doctoral 4, pero sin duda, profesor Sapi, yo creo que a veces siempre nos han dicho, eso es importante, profesor Sapi, dentro de tu tesina, siempre nos han dicho qué debemos de hacer, pero es importante también saber qué es lo que no debemos de hacer. Eso es precisamente la esencia de la dialéctica negativa de Dionisio Areopagita, de Teodoro Adorno, de Frankfurt, y eso es importante, decir, bueno, ¿qué es lo que no debemos de hacer? Eso tiene que ver mucho con los errores que hemos hecho y que hacemos, ¿no? Yo creo que debemos de empezar, bueno, si analizamos el error, podemos saber la respuesta de este presente. Sin duda es un tema interesante, profesor Sapi. No olvides que, en efecto, los anexos también se van a fusionar en el proyecto doctoral Y por 4. último, maestro, los libros se van aumentando, ¿eh? Y yo creo que en el primero presentamos 8 libros, Sí. pues que ahorita tenemos más libros, porque yo siento que es un proceso, ¿no? Es que ha sido, nos va llevando, nos va llevando, nos va llevando, y así que, y va más. Así que agradecido y muchísimas gracias. Totalmente, profesor Sapi, agradecido contigo. Recuerden que, por ejemplo, yo les dije que en mi tesis doctoral yo expuse una tesina de 50 páginas y con eso pasó. Una tesina de 40 páginas bien hecha, adelante, ¿no? Eso es importante. Lo que se pretende es que no, yo he visto a otros colegas del doctorado que se han quedado hasta 2 años haciendo su tesis, ¿no? Porque decidieron hacer tesis de 100, de 200 páginas. No, lo que se trata es trabajar rápido porque las emociones cambian, ya no son las mismas, ¿no? Considero, profesor Sapi, espero tu trabajo el día de mañana. Yo entre el martes y el miércoles le estaré enviando a la coordinadora académica el resultado de ustedes, porque el resultado de ustedes es la cara del docente también, para que se den cuenta que hemos trabajado. Y en el proyecto doctoral 4 voy a pedir el formato de carátula de la tesina,
para que ustedes lo pongan ahí y lo estructuren bien, ¿no? Recuerden que una portada, según APA, tiene diferente forma, si es el primer nombre del profesor o el primer nombre de la institución, etcétera, ¿no? Entonces, profesor Sapi, te pido por favor, ya para empezar con Iguanili, porque el tiempo se nos agota, te pido que vayas alimentando esa intención investigativa, no bajes la guardia, porque así pasa. Uno empieza a bajar un poco porque existe otras circunstancias, Sí. jureles, plátanos fritos, no lo sé, hasta hambre me ha dado hambre, lo siento mucho, me ha dado mucha hambre. Entonces, hay que ir alimentando con biografías. Recuerda, Google Académico es una parte interesante para ir alimentando citas, no se te olvide, dice la corrección, citas pequeñas, no tan largas, porque puede, si quieres unir, por ejemplo, 80, 100 palabras, 3 puntos suspensivos, ¿no? Para unir lo que es citas textuales. Sin duda veo, recuerda muy bien que afinamos el título. Cuando se hace un planteamiento de investigación, tiene que ser títulos pequeños, no tan grande, porque se corre el riesgo de meter variables, al final de cuentas va aumentando tu investigación y nunca terminas por concluirla, ¿no? Eso es importante. Objetivos también específicos. El alcance de la investigación también tiene que ser no tan amplio, porque uno se puede perder en la cosmología de la realidad, que es tan gigantesca. Aprecio tus ideas, profesor Sapi. Espero tu trabajo mañana. Organízalo bien, guárdalo en PDF, cuidando la forma. Y yo creo que te van a salir como unas 50 cuartillas, ¿no, profesor Sapi? Deduzco. O 70, ¿no? Ahorita me está saliendo 70. Perfecto, muy bien. Nada Entonces, mal, ¿eh? quedamos, yo veo que ahorita para desarrollar la parte marco teórico con sus capítulos, a eso yo creo que de ahí me voy a sumar un poquito más, pero concentrar ahí para no salir de eso. Sí. Ya no voy a salir de esos capítulos que pues, No, está bien, de todos modos es parte se había comentado, inclusive la profesora Iguanía dijo, bueno, profesor, ¿va a tener capítulos mi tesina? Claro que sí va a tener capítulos, ¿no? Eso es precisamente el trabajo. Si te sale, por ejemplo, de 100 cuartillas, bienvenida a la tesina, profesor Sapi. Excelente, gracias, profesor Sapi, gracias. Y gracias por tu empeño en este proyecto doctoral 3. Reconozco tu esfuerzo, reconozco también que vas sembrando, vas construyendo y sustituyendo también la mentira, porque eso sí, debemos desaprender la mentira y aprender cosas verdaderas, porque como muy bien se ha dicho, una vida sin búsqueda no es digna de ser vivida, lo comentó Sócrates. Muy bien, gracias, profesor Sapi, muchas gracias. Excelente, profesora Iguanili, vamos contigo. Tienes poco tiempo, entonces Ay, no, me roban el show. a entrarle, como se dice en México, que es mole de olla, como se dice en México. Adelante. Bueno, gracias. Gracias, doctor Cruz, por esta gran oportunidad que nos da este sábado. Voy Sí. directamente para mi propuesta de tesis que tengo y ya lo hemos viniendo desarrollando un poquito más. Bueno, al final cambié, como ya en ocasiones le había comentado, estrategias didácticas de danza e identidad. Sí, puede ir pasando y tengo ahí láminas, pero voy desarrollando. Bueno, definitivamente yo me voy a quedar con esta tesina cada vez más con las experiencias que hemos tenido este año, que en una parte considero que la pandemia da una oportunidad y por otro lado, claro que sí, hemos perdido también esa noción de la parte espiritual por la cuestión de la enfermedad, ¿no? Y sin embargo, en una gran parte nos ha hecho fortalecer, personalmente a mí me ha hecho fortalecer porque hemos tenido muchas oportunidades como personalidades de danza en nuestro país por la entrevista y me doy cuenta que sí, definitivamente tengo que apoyar a nuestra comarca Cunayala en cuanto a la educación bilingüe y el papel que juega la danza dentro de ese currículum que ha desarrollado el Congreso General CUNA. Entonces, ahí está la introducción, la importancia de la educación bilingüe intercultural
interculturalidad que cada vez más creo que se está fortaleciendo, como lo bien dice mi compañero Dewar, porque hay jóvenes preocupados por la educación en especial hacia la niñez cuna, ¿sí? Entonces yo le doy una introducción sobre cómo nace la educación bilingüe y cómo se ha ido desarrollando, le doy un poco de síntesis, ¿no? En la introducción. ¿Puede pasar entonces a la otra? Claro que sí, profesor Iguanili. Ajá. Bueno, mi diseño de investigación definitivamente es un modelo cualitativo, descriptivo, porque reúne elementos importantes que yo considero, como acabamos de decir igual, la cultura indígena es convivencia y entonces en mi caso muy particular, bueno, yo vengo observando a través de la observación, tengo entrevistas, hay que tomar en cuenta la historia oral, la historia de vida, en este caso yo estoy dando mi experiencia, mi historia de vida y bueno, y también por toda experiencia que yo he tenido dando talleres, conferencias, eso me va a ayudar muchísimo a darle entonces un diseño a mi tesina. Y bueno, y todo esto me va a ayudar para sistematizar mi investigación con estos elementos que estoy mencionando de diseño de investigación. Bueno, puede pasar. Claro que sí. Bueno, mi hipótesis, aunque usted sabe que los trabajos de ese tipo muchas veces, bueno, no es una investigación científica, pero como referencia para tener la hipótesis, yo tengo, es necesaria la implementación de estrategias didácticas e identidad de danza como apoyo al fortalecimiento, a la educación intercultural. Yo creo que esa es la pregunta que yo tengo que hacer casi todos los días para poder ir reuniendo respuestas y preguntas. Entonces esto me va a ayudar muchísimo con esta pregunta que yo hago a mi proyecto. Y además es confrontativa, ¿no? La hipótesis confronta, ¿no, profesor Iguanili? Claro que sí, porque hace reflexionar, claro, sí, confronta y uno empieza también a cuestionarse, ¿no? Excelente, muy bien. Ok, puede pasar. Bien, el planteamiento del problema es que, bueno, como en la introducción lo acabo de decir, pero aquí le vamos a desarrollar un poquito más. Definitivamente, nosotros muy bien estamos dentro de la ley de educación, que sí, que el indígena tiene derecho a la educación, hay que respetar. Sin embargo, no se cumple esa ley porque hay mucha discriminación. Además de eso, como en la introducción decíamos, Panamá es un país multiculturalidad y muchas veces el modelo educativo que tiene Panamá o un país no es acorde a la realidad, entonces entra el conflicto de la educación con los niños. Entonces aquí que definitivamente no existe, pero sí creo que ahí es donde yo quiero abordar un poco cómo mi trabajo puede aportar a esta situación que hoy confrontamos como grupos indígenas y que realmente los que hoy están practicando son maestras indígenas, son maestras cunas que están trabajando con el plan de educación bilingüe y eso pienso que eso me va a ayudar y va a fortalecer el plan currículum de la parte de educación bilingüe. Entonces sí existe ese problema realmente a nivel nacional. Eso es lo que estoy planteando. Y sobre todo, Sí. profesora Iguanili, hacer una división clara de que existe un mundo de jóvenes, un mundo de niños, un mundo de adultos, y como tal necesitan un tipo de didáctica distinta, ¿no? Dividir esas partes, tener claro la clasificación, ¿no? Que es muy distinto enseñarle a un niño que a un joven, es muy distinto enseñarle a un joven que a un adulto, ¿no? Sí, claro, y ahí entra toda la parte psicológica también, porque si empezamos a dividir un niño que vive en la comarca y un niño que nace aquí también y es recibe una educación diferente y son emociones que entonces empieza, por ejemplo, hoy el tema que fue, pues, ¿qué tanto nosotros hemos sufrido por el masacre del 12 de octubre de aquel tiempo de 1492? Sí, muy bien, maestro, gracias. Sí, ahí está, hay que tomar en cuenta entonces las edades. Excelente, muy bien. Prosigo. ¿Sí? A ver, espérame tantito. Bueno, yo hago preguntas centrales. Sí. Se le fue. A ver, Arriba. ¿aquí? Abajo. Ahí está.
Ok. Bueno, mis objetivos generales y específicos determina el impacto de la danza como una, el uno general es determinar el impacto de la danza como una herramienta en el currículum de la educación bilingüe para el fortalecimiento de la identidad cultural en la comarca de Cunayala. Los objetivos específicos, bueno, conocer los elementos tradicionales y culturales de las comunidades indígenas para el desarrollo de los contenidos metodológicos de los programas de educación bilingüe intercultural, describir la educación bilingüe intercultural en las áreas indígenas, evaluar la importancia de la danza como medio estratégico y didáctica para el fortalecimiento del desarrollo de la educación bilingüe intercultural en las áreas indígenas, y al final entonces elaborar un programa de currículum de danza con una identidad propia de las comunidades para la educación. Entonces el objetivo final para mí es dejar escrito la elaboración de un plan donde las maestras puedan utilizar como estrategia didáctica en preescolar. Ese es mi objetivo final. Y sobre todo, profesora Iguanili, hablamos de un currículo escolar, hablamos de tipo de materias que se van a impartir, el tipo de carreras, el tipo de objetivos, el tipo de docente, el perfil de los estudiantes. Y sin duda, yo creo que en esta parte es que vemos una danza también a lo mejor que no tenga el aspecto pedagógico, pero tú quieres convertir ese tipo de didáctica de la danza en una estructura científica que esté por escrito y ayude como guía para futuros docentes, docentes novatos, docentes que quieran innovar, buscar aspectos positivos y para precisamente modificar el aspecto curricular. Veo muy bien los objetivos, profesora Sapi. Profesora Iguanili, perdón. Gracias. Me salió el lapsus lingüe. El amor. Bueno, preguntas centrales de la investigación. ¿Cómo contribuir la inserción de la danza en el currículo de la educación inicial a la cultura del pueblo Kuna? Que hago la pregunta. ¿Es posible de la transmisión de la cultura a través de la danza en el programa de enseñanza de educación inicial? ¿Cómo incorporar en los programas de estadio de la formación de profesores de nivel inicial? ¿Es necesario la implementación de la danza como apoyo al fortalecimiento de la educación intercultural? Bueno, tenía varias preguntas, pero yo escogí 4 que me parecía como más real. Tenía como 10 preguntas, pero bueno, yo escogí 4 para no meterme con tantas preguntas y no enredarme después. ¿Sí? Sí, aquí nada más, no se te olvide, profesora Iguanili, es importante también hablar sobre el aspecto de la didáctica, cómo la didáctica puede dar claridad a la danza, ¿no? Meter el aspecto didáctico, ¿no? La didáctica es la pedagogía, enseñanza y aprendizaje, ¿no? ¿No? Eso es importante. También estaría muy bien aquí que metieras cómo el constructivismo puede ayudar para emancipar el aprendizaje dentro de los grupos, ¿no? El constructivismo, también no olvides ese punto, sí. profesora. Ahí, abajo viene la... Ok, seguimos entonces. Muy bien, adelante. Bueno, justifico que la danza realmente es un elemento esencial porque por la experiencia que tengo, que te fortalece la identidad y que también la danza ha fortalecido fortalece la educación integral, más que nada en la parte de los grupos en la comarca. Estoy segura que la danza va a aportar muchísimo en la parte emocional, en la parte de reconocimiento corporal. Todos esos elementos reúnen y creo que sí, definitivamente, lo digo con fortaleza, es una buena justificación para mí. La danza es ciencia y trabaja todos los aspectos emocionales, sociales, política, hasta eso. Entonces creo que en ese sentido lo estoy justificando de esa manera. ¿Sí? Podemos pasar. Ok, excelente, profesora. Bueno, en el marco teórico yo tengo de esta forma, bueno, hemos titulado el proyecto de tesina doctorado en educación, estrategia didáctica de la danza e identidad.
Bueno, hablo más que nada de mi experiencia, le voy a dar en la teoría de la experiencia y claro, con buscando también referencia de otros autores. En este caso yo quiero trabajar los títulos, primero dando la teoría del concepto de la cultura cuna, concepto de la danza, como nos comenta la maestra Graham, que es mi especialidad que yo manejo como bailarina profesional en danza contemporánea, la técnica Graham, que tiene toda una filosofía, una metafísica que usa la maestra Graham, que hoy es universal esa técnica. Voy a teorizar un poco de la maestra Graham, también teoría del constructivismo, ahí también entra, y de los grandes filósofos de la educación como Jean Piaget, Lev Vygotsky, Albert Bandura, y así algunas referencias que voy a tomar dentro del marco teórico. ¿Sabes qué estaría muy bien? Por ejemplo, apreciable profesora, dentro de esos temas del marco teórico, estaría muy bien un tema de aspectos prácticos de la danza, y ahí puedes meter tu testimonio como profesora. ¿Cómo da la profesora, Ya como te viene le había atrás. comentado? ¿No? Ok, ahora le digo si lo meto aquí porque lo vengo desarrollando abajo. Ok. Seguimos. Okay. Adelante. Bueno, la metodología de esta investigación es descriptivo, etnográfico, porque voy a trabajar directamente con la comunidad. Sí, el trabajo de metodología, de trabajo un poco de antropología, es etnográfico, entonces es convivir, y entonces a partir de la convivencia con las comunidades se hace la sistematización en cuanto al uso de la metodología. Excelente, ¿Sí? muy bien. Bien por lo Okay. etnográfico. Excelente. Okay. Seguimos. Bueno, en lo que usted hablaba de la metodología de las experiencias, hago esta enumeración, ¿no? Como mi experiencia que he tenido. La bienvenida, presentación del grupo, preguntas, ¿por qué quieres estudiar danza? Preguntas, ¿qué es la danza? ¿Puedes vivir de la danza como profesión? Si tiene apoyo familiar. Entra entonces aquí la danza, técnicas versus contexto social. Esto significa que yo no solamente doy regañando la postura, estírese. Dentro de esa exigencia de la técnica está el conversar sobre el contexto social de mi realidad, de mi país, del contexto cultural, de las etnias que existen en Panamá. Entonces le doy un panorama para que los estudiantes puedan aterrizar a la realidad. Y yo creo que sí, tengo muchas experiencias en ese sentido, mucha evidencia, como profesora de la universidad, que soy desde hace 10 años, y hago siempre la misma pregunta, y cada persona es un mundo diferente, por eso también esa experiencia me encanta. Y luego, enseñanza versus ceremonial, que la danza no solamente es técnica, la danza te lleva un poco más, es la parte ceremonial del cuerpo de uno, es ritual cuando el bailarín expresa su movimiento, y en ese sentido, creo que los niños, aunque no perciben todavía esa edad de 4 o 5 años, que la danza es espiritual, pero nosotros estamos trabajando la parte emocional, con el tiempo va desarrollando entonces toda esa vivencia que va a tener su propia experiencia corporal, ¿no? Entonces aquí digo, la danza e identidad. Entonces sí, siempre estoy enfocando que sí, como pueblo panameño, nosotros tenemos nuestra propia identidad de danza. O sea, yo puedo aprender técnicas vamos a decir, de jazz, de tap, que no es mi identidad, pero aprendo la parte a través del movimiento de jazz, de tap, aprendo un ritmo diferente, y eso me va a ayudar al desarrollo auditiva, porque realmente jazz y tap ayudan al desarrollo de la parte auditiva, pero no es que es mi danza que me lleva a una identidad, sino es una danza con una identidad de otra cultura, pero apoya, aporta. Entonces, a partir de ahí también, por eso digo, danza e identidad. Estos son, y bueno, son muchas enumeraciones que puedo hacer de mi experiencia, pero más o menos elaboré 6 puntos claves para poder desarrollar en ese sentido que siempre usted me dice.
cómo usted da la clase, cómo funciona la didáctica de la enseñanza dentro del aula. Bueno, en base de esto lo voy a ir desarrollando. Totalmente, y sobre todo hablas de estas teorías fuera de la cosmología de tu realidad, pero sin duda nos apropiamos de ella para nuestro beneficio, ¿no? Interesante punto, profesora Iguanili. Ya te estoy confundiendo con el profesor Sapi. Ya Adelante, veo, ya veo, profesora. ya veo. Bueno, como Adelante. lo había dicho anteriormente, mis fuentes primarias siempre va a estar para la investigación, instrucciones que se dedican a ver, se me fue. A ver aquí. Ahí está ya. Aquí está. Bueno, buscar bibliografías, que es lo que hemos estado haciendo Dewar y yo, porque realmente el trabajo de nosotros, doctor, se complementa. No estamos aislados, porque son dos proyectos diferentes, pero sin embargo, la parte filosófica es un mundo. Y a partir de ahí creo que por eso nos complementamos, nos apoyamos muchísimo, porque como venimos de la misma cultura, nos entendemos. Entonces, todas esas fuentes primarias para la investigación está, bueno, la visita a la población, bueno, ya no, sí requerimos a lo mejor para ver qué tanto ha cambiado la población después de la pandemia. Sí tenemos que ir a la comunidad para ver qué sentimiento le ha quedado después de la pandemia. Entonces, yo creo que por ahí también las visitas, preguntas, hacer cuestionarios, hablar otra vez con líderes de la comunidad. Entonces, todo más o menos esto es fuentes primarias que voy a utilizar para mi investigación. Muy bien, me ¿Okay? parece muy bien, profesor. Puede Prosigo. pasar. Ajá. Claro que sí. Ahí está. Ahí está ya. Ok, una de las que voy a usar realmente porque me encanta, porque lo manejo muy bien, es la teoría de Laban. Es la teoría de Laban que le había comentado, de un maestro alemán que hace todo un trabajo de investigación sobre lo que es la sensibilidad de percibir los espacios, la cinética, la parte quinosfera. Entonces, eso me encanta. Siento que en la parte de para preescolar va a ayudar muchísimo, porque en realidad estoy hablando de la coordinación, ¿sí? Del uso de la coordinación, el de los niveles, adelante, atrás, que es la filosofía de Laban, que como el individuo tiene su propia percepción en el espacio que no se ve, pero sí marca cuando uno se mueve. Eso va a ser un aporte muchísimo para la cuestión del desarrollo en desarrollo de auditiva, la parte cognitiva, la parte de todos los elementos que reúne para los niveles de preescolar. Interesante, sobre todo el desplazamiento corporal en el espacio, ¿no? En el vacío, ¿no? Interesante. Muy bien. Ok, seguimos entonces. Sale, vale. Bueno, mi conclusión, que realmente esto es una preocupación mía, personal. Creo que llegó a la edad que yo tengo, con tantas experiencias que ya he tenido con la cultura occidental y como bailarina profesional de danza contemporánea, llego a esta conclusión que la vivencia que he tenido yo lo tengo que dar. Tengo que dar, y en el sentido de que, bueno, realmente esto va a ser un resultado de las experiencias de tantos años que he estado buscando, que quizás no sabía qué es lo que yo estaba buscando, pero ahora me di cuenta que lo que yo estaba buscando era eso. El conocimiento se multiplica, y el conocimiento se multiplicó, y ahora me toca aportar. Me toca aportar como persona profesional a mi comunidad. Y realmente, definitivamente, la danza es la vida, y es científica, que muy bien puede aportar a la sociedad. Sí, sobre todo, profesora Iguanili, dejar un testimonio, tu testimonio de ese trayecto que has trabajado. Lo que dices no es sentido común, no es nada más palabras comunes, sino hay detrás una ciencia, un aspecto. Por eso estás hablando de la didáctica de la danza y la propia identidad, ¿no? Cómo la propia identidad de tu comunidad le da sentir. Existe inclusive para evitar
todo el mundo inclusive quiere enseñar danza, puedo decir, pero muchos no saben, ¿no? Ahí entra la didáctica, ahí entra el aspecto también, ¿no? Para disipar esas tinieblas que envuelven a veces los tabú, ¿no? Muy bien, excelente, profesora Iguanili. Y bueno, varios libros de danza, varios libros de Sí. como referencia de filosofías. Hemos comprado bastantes libros, hemos hecho un ritual que los sábados cuando terminamos las clases vamos a visitar librerías para ver si conseguimos. Y bueno, aquí nada más puse 7, pero sí en realidad tenemos bastantes libros que añadir todavía. Sí, y definitivamente creo que lo que acaba de decir usted de dejar una herencia, y yo creo que sí, porque si nosotros dos estamos como artistas profesionales en este mundo, si no dejamos esa herencia, quedaríamos en la historia así como que, bueno, de la nada, pero por lo menos creo que con esta tesina, y esta tesina sí, personalmente yo lo quiero convertir en libro, y quedaría como evidencia, como herencia para la población indígena y bueno, para Panamá también. Entonces, es un trabajo, creo que sí, es el tiempo, es dedicarse a este trabajo tan importante para mí también, encima de que, bueno, el tiempo me aprieta, pero sí estoy también, debo tomar tomo mi tiempo, mi espacio para mi trabajo de doctorado. Creo que sí, pienso que yo confío muchísimo, soy una mujer que confío en lo que yo hago, que al final voy a salir airosa con este trabajo que estamos haciendo. Y bueno, y agradecerle a usted también, porque realmente nosotros dos estamos muy agradecidos por la paciencia que usted ha tenido. Tiene mucha paciencia, a ese nivel creo que nos hemos conectado porque yo tengo mucha paciencia y definitivamente las lecturas filosóficas creo que eso es lo que necesitamos. Y eso nos hizo como un poquito más salir de nuestro hábitat que estábamos ahí, teorizamos la danza, teorizamos la parte de nuestra política social panameña, pero quizás no teníamos mucha referencia de algunos filósofos que muy bien tienen pensamientos diferentes y en épocas diferentes. Y eso creo que nos hizo como un poquito hacer vamos a salir. Y estamos en momentos de agresividad ritual. Totalmente, profesor Iguanili. Sin duda, lo que nos comentó Ran Laha en epistemología de la educación, debemos de salir de la caverna, ¿no? Saliendo de la caverna platónica, esa caverna del dogmatismo, de las tinieblas también, de la ignorancia, de la pistis, como le decía Platón, las sombras, pueden ayudar precisamente para generar alguna contribución cultural a nuestro tiempo, a nuestro mundo contemporáneo. Al igual que un padre cuando tiene hijos, es la forma como trasciende. Un investigador trasciende a través de sus obras, a través de sus escritos, a través de sus formas de pensar. Y vamos caminando, profesora Iguanili, viste cómo tenías duda con el planteamiento de tu tema de investigación, que al menos llegaste a disipar, ¿no? Esa duda. Yo creo que ya hablas de este aprendizaje de la danza, sobre todo la identidad, que pueden ayudar, porque hay muchos jóvenes licenciados en danza que no saben cómo dar una clase. Y a lo mejor cuando vean tu texto digan, la profesora Iguanili me dijo cómo debo de hacer, porque a muchos empiezan a dar sus clases y luego el alumno levanta la mano y dice, ¿cómo se llama? Perdón. No, yo creo que desde decir cómo te llamas, desde decir cuáles son tu encuadre, como se le llama en pedagogía, el encuadre, cómo se va a evaluar, cómo van a estar las actividades, etcétera. Eso es básico, pero muchas veces no lo sabemos, profesor Iguanili. Considero que el proyecto doctoral 3 hemos llegado a un buen puerto, sobre todo a un buen puerto de sustancia, de esencia, como decía Aristóteles, esencia y sustancia. Ahora tenemos las dos vertientes, materia y forma. Tenemos la materia y la forma, ¿no? Entonces, a través de eso, profesores,
vayan trabajando, no pierdan su trabajo, por favor, guárdenlo bien, guárdenlo en su correo electrónico, porque luego pasa que la computadora se llena de virus y desaparece. Imagínense volver a hacer otra vez lo que ya se tiene. Te pido No le tomé, perdón, no le tomé foto al título. ¿Puede proyectar el título? Porque le tomé foto acá a mi, Claro que sí, a mi profesora, colega claro que sí. que no me tomó foto. No, de hecho desapareció el profesor Sapi, no sé a dónde se habrá ido. Se me hace que es espía, no sé, algún Aquí está, ok, ya voy a tomarle foto. Listo, gracias. Se me hace que el profesor Sapi es de la KGB, profesor Iguanili, Sí. del FBI o algo. Bien, profesores, agradezco como siempre su tiempo. Profesor Sapi, agradezco tu buen conocimiento, tu claridad. He sido bromista, pero en mi condición como filósofo, si a alguien los ofendí, me disculpo sinceramente, públicamente por medios de Zoom. Pero bueno, el humor ayuda en la parte didáctica. No siempre vamos a estar hablando de conocimiento, a veces hay que hablar de los aspectos comunes de la vida, que eso es muy interesante también, una charla pedagógica de clases. Gracias, profesor Sapi. Hay que seguir trabajando. Qué bueno que te cortaste la cabellera, ya, pues ya eran muy revolucionario. Profesor Iguanili, gracias. Que sigas cultivando esos éxitos. Les pido ahí que me envíen por ahí algunas fotos. Oye, profesor, vamos a tener un conversatorio hoy, ojalá, y pues que yo los pueda seguir. Nos vemos más adelante. Éxito con la nueva doctora que viene. Y pues muchísimas gracias por este proyecto doctoral. 3 jóvenes, sigan trabajando. Espero su trabajo el día de mañana y que la pasen bien. No, igualmente, maestro, muchas gracias a usted y seguro que no vamos a perder el contacto y le vamos a estar molestando durante ese impasse, un pase académico. Eso no hay, no hay. Gracias. Gracias, maestro. Que la Cuídense pase bien. mucho. Bye, hasta No luego. nos despedimos por eso. Bye, bye.